Hay oro en cada teléfono inteligente, aunque no es mucho en promedio, solo alrededor de 25 miligramos. Pero, sin importar la cantidad, el oro está incrustado en la circuitería de todo, desde cámaras hasta placas lógicas. Dado que el oro no se oxida ni se corroe, y siempre ha sido valorado, casi todo el oro jamás extraído sigue existiendo, utilizado y reutilizado una y otra vez. El oro en tu teléfono puede haber tenido muchas vidas, incluso puede haber sido extraído o saqueado por los romanos hace 2000 años. No hay forma de rastrear el origen del oro en un teléfono en particular, pero es posible estimar cuánto del suministro moderno de oro se originó en la antigua Roma. Por lo tanto, en términos muy aproximados, las posibilidades de que ese oro termine en un teléfono como el tuyo. Descendamos por el agujero del conejo. El oro estaba en todas partes en la antigua Roma, tejas doradas destellaban en los techos de los templos más grandes, anillos de sello de oro brillaban en las manos de cada senador y equiste, y las astas de los bueyes sacrificiales estaban doradas. Incluso las melenas de los leones en la arena estaban espolvoreadas con oro, y delgadas cadenas doradas se arrastraban desde las aletas de los peces favoritos como mascotas. Una mansión romana tardía descubierta durante el Renacimiento presentaba una habitación con paredes de oro batido. El sarcófago de la emperatriz María, desenterrado en 1544, contenía más de 40 libras de joyas de oro. Sin embargo, la mayoría del oro romano estaba en forma de monedas. Después de su introducción por Julio César, el áureo, una moneda de oro equivalente a 25 denarios de plata, era la moneda de mayor valor de los romanos, utilizada por individuos para almacenar y transferir grandes sumas, y por el gobierno para pagar a sus soldados y funcionarios. Las hordas muestran la magnitud de la acuñación de monedas de oro. En 1993, por ejemplo, se descubrió una olla de bronce que contenía más de 2.600 áureos en un agujero de cimentación en Treveris, la llamada Aordas Shallow Brae, el tesoro romano más valioso jamás descubierto, consistía en 80.000 áureos. En resumen, había mucho oro en la antigua Roma, pero ¿cuánto? Para estimar eso, tenemos que cuantificar la cantidad de oro que los romanos adquirieron durante sus conquistas, la cantidad que extrajeron y la cantidad que salió del imperio en forma de subsidios y pagos comerciales. Comenzaremos con el oro que los romanos tomaron durante sus conquistas en el Mediterráneo oriental. El oro había sido un símbolo de estatus desde la Edad del Bronce, por ejemplo, la máscara de Agamenón, colocada sobre el rostro de un rey micénico en el siglo XVI a.C. 1000 años después, la estatua de Atenea en el Partenón, con más de 1 tonelada métrica de oro y monedas de oro de Lidia y Persia circularon en los mercados de la antigua Grecia. Sin embargo, el oro siguió siendo relativamente escaso en el mundo griego hasta el siglo IV a.C., cuando Filipo II de Macedonia abrió minas productivas en Tracia y el hijo de Filipo, Alejandro, conquistó el mundo conocido. Le pregunté a Frank Holt, autor de un libro sobre el impacto económico de los tesoros de Alejandro, si podríamos estimar la cantidad de oro que Alejandro saqueó de los persas. El profesor Holt, señalando la naturaleza anecdótica de nuestro material de origen, dijo que era imposible. Un estudioso menos cauteloso ha sugerido que Alejandro capturó más de 300 toneladas de oro de Persia, pero esto es solo un tiro al aire. Para nuestros propósitos, lo que importa es que Alejandro transfirió una enorme cantidad de oro al mundo mediterráneo. La mayoría, como demuestra el profesor Holt, terminó en las joyas y platos de los potentados helenísticos. Alejandro mismo fue enterrado en un ataúd de oro macizo. Aunque gran parte de esta riqueza se disipó en los siglos siguientes, las masas brillantes sobrevivieron para ser saqueadas por los romanos. El Mediterráneo occidental también era rico en oro, incluso antes de que se abrieran las increíblemente ricas minas del noroeste de España. Las monedas de oro circulaban en la Galia, y el general romano Cayo Mario pudo apoderarse de un espectacular tesoro dorado de un santuario en Telosa. Gran parte del oro acuñado en el primer áureo de César provenía de las ciudades y templos saqueados de la Galia. Aunque el ritmo de saqueo disminuyó después de la instauración del Principado, tanto las campañas de Tito en Jerusalén como las guerras de Trajano trajeron flujos de oro. El tesoro del rey Dacio, recuperado de su escondite debajo de la cama de un río caudaloso, supuestamente contenía cientos de toneladas de oro. Entonces, ¿cuánto oro capturaron los romanos de sus enemigos? Dado que las cantidades dadas en nuestras fuentes textuales tienden a ser una combinación de incompletas, inadecuadas y exageradas, lo mejor que podemos hacer es usar estimaciones del peso total de la acuñación de oro de Roma, combinarlas con proyecciones de la producción minera y las pérdidas a socios comerciales extranjeros, y más sobre eso en un momento, agregar algunas conjeturas francas sobre las cantidades de oro utilizadas con fines no monetarios y, finalmente, sugerir de manera bastante no científica que el oro capturado por los romanos a lo largo de toda su carrera de conquistas pudo haber totalizado algo así como 500 toneladas. Estamos en terreno algo más firme al discutir la cantidad de oro recuperado de las minas, la principal fuente de oro romano en la era imperial. Los romanos explotaban las minas a una escala casi industrial, perforando pozos de miles de pies en roca sólida y despojando laderas enteras con inundaciones controladas liberadas desde acueductos. Incluso hoy,
El paisaje torturado de las médulas en el noroeste de España atestigua la magnitud de sus esfuerzos. Al tratar de determinar cuánto oro recuperaron los romanos de sus minas, recibí la ayuda que tanto necesitaba de George Greene, un investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford, que utiliza elementos traza en la acuñación para explorar las fuentes en circulación del oro romano. En su respuesta a mi pregunta, el Dr. Greene observó que el nuevo oro fluía constantemente a las cecas romanas durante los primeros 2 siglos y medio de la historia imperial. Durante este periodo, la producción minera en todo el imperio parece, y el Dr. Greene enfatiza que esto es ficción, no una estimación científica, haber promediado alrededor de 1.5 toneladas al año. Sobre esa base, complementada por hallazgos de oro en la antigüedad tardía, él postula que 350 a 550 toneladas es un rango plausible para la producción total de las minas de oro de Roma en la era imperial. Habiendo generado ahora números borrosos para las cantidades de oro que los romanos heredaron y extrajeron, queda estimar la cantidad de oro que abandonó el mundo romano durante la era imperial temprana. El motor primario de pérdida fue el comercio con la India, en el que se intercambiaban monedas por especias y seda. Plinio el Viejo afirmó que dicho comercio le costaba al imperio 100 millones de sestercios en oro y plata cada año, aunque la estimación de Plinio está inflada o, al menos, engañosa. Las monedas de oro romanas descubiertas en India, Asia Central e incluso Japón están vinculadas al volumen de este comercio. En el Imperio tardío, los subsidios y pagos de tributos a Persia y los bárbaros del norte se convirtieron en una seria presión en el suministro de oro. Los hunos proporcionan un ejemplo dramático: a partir de 424, los romanos dieron a los hunos 350 libras de oro cada año para evitar incursiones. El pago anual se duplicó cuando Atila llegó al poder y finalmente se incrementó a 2100 libras durante su primer asedio a Roma. Del mismo modo, Alarico extorsionó 5000 libras de oro de la ciudad. Es imposible estimar cuánto oro abandonó el imperio de esta manera, todo lo que sabemos es que el oro estaba constantemente en movimiento dentro y fuera del mundo romano, con un éxodo pronunciado en la antigüedad tardía. Y ahora, finalmente, podemos volver a nuestra pregunta inicial. Debería quedar bastante claro en este momento que no podemos estimar la cantidad de oro en el imperio romano con ningún grado de precisión. Pero digamos, solo para dar una orden de magnitud, que había algo así como 600 o 700 toneladas de oro en el mundo romano en cualquier momento durante su apogeo imperial, con un total de quizás 1000 toneladas pasando por el sistema a lo largo de la historia romana. Para nuestros fines aproximados, aproximadamente el 0.5% del suministro moderno de oro se originó en la antigua Roma. Después de la caída del Imperio Romano y a pesar de la minería continua a una escala modesta, el suministro de oro en Europa disminuyó, alcanzando su punto más bajo durante la hambruna de lingotes de la Baja Edad Media. Se estima que en el año 1500, todo el oro en Europa podría haberse comprimido en un cubo de solo 2 metros en cada lado. El suministro de oro aumentó drásticamente durante el siglo XIX, impulsado por la institución del patrón oro internacional y alimentado por enormes hallazgos desde Siberia hasta Sudáfrica. Para 1910, todo el oro sobre la Tierra habría formado un cubo de 10 metros en cada lado. El siglo XX presenció enormes avances en la producción de oro, de hecho, aproximadamente 2/3 de todo el oro sobre la Tierra se ha extraído desde 1950. Ahora, el suministro mundial de oro asciende a un poco más de 201.000 toneladas métricas, suficiente para formar un cubo de 21 metros y 71 pies de lado. Estime que el suministro de oro romano era algo así como 1000 toneladas. Si esto es más o menos correcto, alrededor del 0.5% del suministro moderno de oro se originó en la antigua Roma. En estos términos, las posibilidades de que tu teléfono inteligente contenga una cantidad apreciable de oro clásico no son fantásticas, pero tampoco son nulas. Así que la próxima vez que estés viendo un vídeo en tu teléfono, siéntete libre de hacer una pausa antes de dejar un comentario brillante o compartir mi canal con todos tus amigos, y reflexiona sobre las posibilidades de que la circuitería detrás de tu pantalla contenga algunos fragmentos brillantes de la antigua Roma. Si disfrutaste de este vídeo, por favor considera apoyar a Toldstone en Patreon. También podrías estar interesado en mi libro, Anarchid Statues, Fat Gladiators and War Elephants. Gracias por mirar.